Internoticias. Esto es lo que está sucediendo. La situación económica del país quedó al descubierto, desnuda, diría yo, a raíz de las crisis que está viviendo el mundo, o que ha vivido el mundo en los últimos años, y de la discusión con respecto a la reforma tributaria. Quedó demostrado de que la economía nuestra es una economía dependiente 100% de lo que sucede en el exterior. Y lo segundo es que hay unos beneficios hacia unos capitales de inversión en el país que no están generando ninguna distribución del ingreso. Por el contrario, lo que están haciendo es que están enriqueciendo a unos pocos en detrimento de la mayoría, que ha entrado en un estado de pauperización avanzado. Ya la pobreza en el país viene aumentando paulatinamente. Yo diría, por ejemplo, que la crisis actual no es solamente de Colombia, sino es del mundo entero, que es más fuerte en el país, la sentimos nosotros, porque esa economía nuestra, que es una economía que yo llamo artificial, que está edificada sobre bases que nos han dicho que no existen. La verdad es que no existen, nos han dicho que existen, pero no es así. Está edificado sobre una informalidad muy grande que en cualquier momento pues sufre los impactos de las crisis mundiales. Si usted se da cuenta actualmente, el Reino Unido está en una crisis tremenda. Inglaterra, hace poco cayó un primer ministro, una mujer, porque ella propuso de darle beneficios a los inversionistas, beneficios tributarios a los inversionistas para llamar capital. E inmediatamente la reacción política del país y económica fue de que eso lo que hacía era que perjudicaba, porque entraba en un proceso de dependencia muy grande esa economía, y le tocó renunciar a la ministra. Aquí han pasado muchos presidentes que han hecho eso y ninguno ha tenido que renunciar. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos y de la misma Inglaterra y de Europa en su conjunto, son países que han empezado a subir sus tasas de interés con el propósito de recuperar muchos capitales golondrinos que andan en el mundo. Esos capitales golondrinos son capitales que llegan a cualquier país a invertir en fondos de inversión, en papeles de inversión, en la bolsa, etcétera, etcétera, pero que no tienen un arraigo productivo en los países. Y entonces son capitales que dependen de las condiciones financieras que le ofrezcan en los diferentes países. Por ejemplo, en Latinoamérica, el país que ha tenido menos impacto de esta alza de tasas de interés en el mundo con respecto a la revaluación del dólar ha sido México, porque México ha ido como a la par en el alza de los intereses que ha hecho Estados Unidos, que ha hecho Inglaterra y que ha hecho Europa. Colombia entró por esa vía, pero ¿qué sucede en un país como el nuestro, que es un país en desarrollo, un país improductivo, en donde el capitalismo ha sido un capitalismo parásito que ha vivido de los beneficios del gobierno y ha acumulado capital por los beneficios del gobierno? Que esa alza de intereses lo que va a generar es un problema mayor en la economía, porque si nosotros no tenemos un aparato productivo dinámico,
no vamos a hacer absolutamente nada, como sí lo puede hacer Estados Unidos, Inglaterra o Europa, porque esa recuperación de dólares que van a ser sobre el alza de las tasas de interés, pues van a ser invertidos en el desarrollo productivo, porque la estructura económica de ellas es muy más dinámica que la nuestra. Yo diría que en el país lo que hemos tenido ha sido un deterioro del desarrollo capitalista antes que un desarrollo en el modelo capitalista. Cuando vino la discusión de la reforma tributaria, los mismos empresarios desnudaron sus propósitos. Yo nunca había visto un presidente de la ANDI, por ejemplo, discutir con tanta vehemencia y criticar con tanta vehemencia una reforma tributaria que está cumpliendo los mandatos constitucionales de ser una reforma progresiva, una reforma equitativa y una reforma eficiente. Yo creo que es la primera reforma que toca esos aspectos, porque yo no vi una crítica tan grande cuando las reformas tributarias planteaban un incremento del impuesto IVA. Hay que tomar en cuenta que el IVA a nosotros nos llegó con el 5% y hoy en día está en el 19%. ¿Sí? Mientras que los beneficios a los impuestos de renta, etcétera, etcétera, se han venido disminuyendo. Ahora, el propósito con esos beneficios es que haya más actividad productiva, que se produzca más autónomamente en el país. Y lo que hemos visto es que no es así. Cada día dependemos más del sector externo. Ya nosotros dejamos de producir trigo, cebada, maíz, estamos importando arroz, estamos importando plátano, hasta café estamos importando. Entonces, ¿qué significa eso? Que la economía nuestra pasó a ser una economía eminentemente extractiva, una economía que depende en un 36% en sus exportaciones de la industria petrolera. ¿Y el resto de actividades qué? La balanza comercial permanentemente está en déficit, y el déficit lo cubrimos con una atracción de capital, o con créditos externos, o tratando de que vengan inversionistas extranjeros al país para poder cubrir ese déficit. ¿Y qué significa ese déficit en la balanza comercial? Significa que cada día perdemos nosotros reservas, que el Banco de la República no tiene reservas suficientes, y lo estamos viendo. El Banco de la República no ha salido a intervenir en el mercado del dólar, no ha salido a vender dólares. ¿Por qué? Porque no los tiene, porque no tiene reservas suficientes. Antes tienes que tratar de cubrir ese déficit permanente que nos está sacando los dólares del país. Ahora, lo que nosotros nos dimos cuenta es que la economía es completamente especulativa. Miren, si usted ve esos descensos y ascensos en el precio del dólar, si usted ve la curva que presentan diariamente, cada hora baja, sube, baja, sube. ¿Por qué? Porque eso depende de las transacciones que se hagan en bolsa en dólares, de los dólares que compren o de los dólares que vendan. Y ahí hay mucha especulación, ¿cierto? Hay bastante especulación. No, esos capitales golondrinos se mueven es así, ¿cierto? Donde se obtengan el mejor beneficio, allá se van. Pero téngalo por seguro que una empresa que tiene una inversión en el país, que está produciendo, que está teniendo ganancias, inclusive ganancias súper extraordinarias como las petroleras, nunca se va a ir del país, porque entre otras cosas, en otro país, no en cualquier país se encuentra petróleo, no en cualquier país se encuentran los beneficios que encuentran aquí en este país, ¿cierto? Entonces, esos son especulaciones que hacen los metidos en el mercado financiero para tratar de manejar inversiones con el alza o la baja de dólares según sea el caso. Mire, por ejemplo, la prueba de que
el presidente Petro este fin de semana hizo un discurso en la cumbre ambiental en donde fustigó la producción de petróleo, la producción de carbón, la dependencia de estas economías, y todo el mundo esperaba que hoy supuestamente el dólar subiera por las declaraciones del presidente y resulta que bajó. Entonces, ¿qué pasa? Porque mire, el mundo ha pasado y está pasando por cuatro crisis. La primera fue la crisis del coronavirus, que entre otras cosas no fue bien manejada en el país y que yo he escrito y me he referido mucho a eso. La segunda crisis fue lo que se llamó el estrangulamiento de la cadena comercial, que fue lo que se llamó comúnmente la escasez de container, etcétera, que subió las importaciones tremendamente, el valor de las importaciones. La tercera crisis es de la guerra de Ucrania y Rusia, en donde se ve reflejada la dependencia del petróleo y del gas, y los desastres climáticos que han existido. En el mundo se presentan inundaciones, tormentas, huracanes. El país en este momento está viviendo la crisis más grande que haya tenido ambiental. Pero hoy en día eso no nos importa. Es decir, lo primero es en el negocio. Sigamos produciendo energía de petróleo, energía del carbón, y verá que el calentamiento global se va a acentuar y va a acabar con la humanidad, pero pareciera que el modelo capitalista le interesa más el negocio, más la ganancia, más el dinero que la vida de los seres humanos. Veamos la situación del país que estamos viviendo, esos desastres naturales. Esos son fruto del calentamiento global, y el calentamiento global se presenta por las emisiones de gas carbónico, y el gas carbónico fundamental que se emite es por los vehículos, por las fábricas, por las industrias avanzadas que existen en el mundo, y por el carbón, ¿cierto? Entonces, hombre, no nos llamemos a engaño, estamos mal. Esta es una situación económica que el país ha sobrevivido por la capacidad de la gente de idearse formas de supervivir, y por la cantidad de recursos naturales que todavía posee. Pero no podemos irles a entregar esos recursos naturales, que son el potencial de nosotros, a empresas que los explotan, ganan en el comercio internacional, exportan ese producto y no quieren contribuir al desarrollo del país, solamente, ¿cierto?, con el supuesto de que esa plata estamos viviendo, pero no hay una distribución del ingreso acertada como tiene que existir. El país también quedó al desnudo frente a ser uno de los países con mayor desigualdad en la distribución del ingreso. En el coeficiente Gini que mide eso, estamos por debajo de 5, y donde hay mejor distribución es los que se acercan a 10. Nosotros estamos en una situación bastante mal en cuanto a la distribución del ingreso, y en cuanto a la producción no se diga. Entonces, y una economía completamente especulativa. Usted escucha, pero hombre, pero ¿por qué subieron el precio de los huevos? Es que el dólar subió. ¿Por qué subió la carne? Porque el dólar subió. Todo porque el dólar subió, entonces todo el mundo se metió en ese cuento, lo metieron en ese cuento, y entonces ahora el perjudicado es el consumidor. Pero si hubiera producción nacional, tanto de insumos como de materias primas, como hubiera producción agropecuaria como existía anteriormente, estaríamos en una mejor situación. Conozca los hechos más importantes con las voces de los protagonistas en Internoticias. Imagen y credibilidad.